Bienvenidos a todos y gracias por su participación. Cualquier comentario, cualquier situación que quieran plantear, con toda confianza lo pueden hacer en cualquier parte de la presentación, ya sea mandándonos por ahí un mensaje por el chat y cedemos el uso de la voz para que puedan participar con su comentario, o incluso, si así lo deciden y les es más cómodo, una redacción. Eso ya depende pues, de lo que ustedes decidan. Lo importante aquí es, reitero, que todos pues, aclaremos las circunstancias y las situaciones que podamos tener duda, ¿sale? Bienvenidos entonces, jóvenes, un placer de nueva cuenta. Vamos a iniciar con este tema tan trascendente, tan de actualidad. Hoy, sin duda, nos vemos implícitos en una circunstancia que pues realmente es inédita. Obviamente es una pandemia, es un virus que se acaba de ubicar, independientemente que el coronavirus tenga sus múltiples, según lo entiendo, no soy un especialista en esa materia, ni en cuestiones, por supuesto, médicas o científicas en cuanto a todo eso, pero entendemos pues que es una problemática nueva, independientemente de tener por lo menos algunas referencias, como fue el caso del 2009 con la pandemia, que en todo caso pues se refirió a la influenza. Trastoca muchas situaciones, lo decía por ahí ya en el comentario de inicio, repercute fundamentalmente lo que creo que hoy nos ocupa en mayor proporción, la cuestión laboral, la cuestión de seguridad social, la cuestión, por supuesto, de impuestos, y hoy nos vamos a centrar en eso, atendiendo entonces, pues, a soluciones. Les voy a plantear soluciones, unas soluciones que quisiera no se tomen de forma deliberada o digámoslo así, como una cuestión absoluta, sino más bien son soluciones que, acaso concreto, podrían funcionar en los negocios. Realmente, en ese tenor nos vamos a conducir. Recuerden, son solo comentarios en un análisis muy integral, partiendo desde el fondo jurídico de todo esto y, por supuesto, de la cuestión práctica. Vamos a iniciarlo entonces para ya no demorar más y comenzamos pues. Bien, tenemos en primera instancia la cuestión relativa a los antecedentes, digámoslo así, los antecedentes mediáticos inmediatos. 2009, lo denominado como pandemia de la influenza, que no se vivió de una manera muy distinta. Hoy tenemos redes sociales, comunicación exageradamente ágil. Una noticia se da a conocer y prácticamente nos enteramos casi en automático por medio de redes sociales y por medio de todo lo que es la comunicación. Y esa es una de las características pues que quizá ha traído tanta difusión en términos de lo que hoy vivimos relacionado con el COVID. Entonces, esa experiencia del 2009 nos dejó una enseñanza sutil. De hecho, hubo legislación, hubo modificación a la cuestión laboral en el 2012, partiendo de la vivencia de lo que fue la influenza. Sin embargo, no fue suficiente, porque de igual forma, hasta lo que hemos vivido, y ustedes tendrán el mejor criterio, creo que la influenza no se compara a lo que hoy en dimensiones pues se está dando en términos del COVID. Entonces, partiendo de eso, pues claro, las modificaciones a la ley laboral del 2012, que fue la propuesta de Calderón por aquello de septiembre del 2012 y que acaba siendo su última publicación el día último de noviembre para que entrase en vigencia todo lo reformado en la ley laboral el 1 de diciembre del 2012. Un artículo 42 bis que habla precisamente en la ley laboral pues de las relaciones individuales, pero que aplicará a lo colectivo. Lo explicaremos a detalle porque les voy a plantear, por supuesto, el fundamento de manera específica y todo lo que tiene que ver, claro, con las cuestiones de reforma del 2012 con motivo de la experiencia de la influenza. Entonces, de aquel entonces,
pues reitero, también actuó el Consejo de Salubridad General en cuanto a su atribución y que de alguna forma vamos a estudiar, por supuesto, hasta dónde la facultad reglamentaria, que precisamente surge del artículo 73 constitucional, fracción 16, base primera y base tercera, hasta dónde permite la actuación del Consejo, sobre todo de múltiples autoridades, señores, porque algo sí hay que decir. Actualmente muchas autoridades están actuando, demasiadas autoridades. Eso conlleva, por supuesto, que se cause o se genere la duda en cuanto a que se dice hasta dónde puede una autoridad actuar. Bueno, una de esas actuaciones, independientemente de todos los órdenes, porque veremos lo estatal, incluso lo municipal, algún comentario, pero una de esas actuaciones fue la declaratoria de contingencia o emergencia sanitaria, donde nos cuestionamos en primera instancia quién es competente. Reitero, partiendo del comunicado que se hace el 31 de diciembre por parte de la República China, que declara un brote de un nuevo virus, así ubicado ya el COVID-19, como pues una problemática, una alerta, una comunicación que obviamente la OMS, el día 11 de marzo, derivado precisamente de lo que ocurre en China, la OMS el 11 de marzo decreta como pandemia. Fíjense bien, la OMS el 11 de marzo decreta como pandemia oficial. Pero esto es muy importante, jóvenes, que lo tengamos conceptualizado por lo siguiente. Fíjense lo que voy a mencionar. Es una cuestión clave para efectos de lo que hemos estado observando o viviendo en relación a esta dinámica del COVID. Decimos, a ver, déjenme, porque aquí se me adelantó un poquito la grabación. Permítanme un segundo. Vamos a regresar un poco se me adelantó y no lo puedo regresar. No sé qué pasaría aquí. Se me está adelantando y no lo puedo regresar. Ok, te agradezco mucho. Es nada más señalar aquí. Para ver los participantes aquí, ¿cómo ven? Ok, sí. Muchas gracias. Gracias, una disculpa. Ok. Les decía entonces, miren, voy a decir un concepto clave, señores. Un concepto clave que poco se ha mencionado en redes sociales. Casi podríamos decir nulo. Fíjense bien. Se dice, el gobierno mexicano declaró emergencia en lugar de contingencia. Ustedes saben que ese es un término muy político. Un término que entonces ha traído debate. Déjenme decirles que era propio que para efectos se declarara como emergencia en lugar de contingencia. No me queda duda, ¿eh? Oye, pero ¿cómo va a ser posible que te inclines porque la publicación de contingencia hubiese sido, como fue de parte del gobierno mexicano, declarado como emergencia? Bueno, es que aquí hay que analizar y hay que estudiar qué representa una figura y la otra. Fíjense bien. Cuando el día último de diciembre la República China advierte de un peligro, que es el nuevo virus que se puede dispersar y que luego vimos en el crucero, las medidas de contención y todo lo demás. Propiamente en ese momento estábamos en una contingencia, no en una emergencia. La contingencia es, digámoslo, previa en una secuencia cronológica a lo que sería una emergencia. La contingencia representa peligro, la posibilidad de que algo ocurra. No quiere decir que ya ocurrió. ¿A qué me refiero a que no ha ocurrido?
Cuando el día último de diciembre se da a conocer la noticia, en México no teníamos ni un solo afectado o ni un solo infectado. Eso es una contingencia. Para cuando tenemos el primer infectado en México, pues ahí ya no puede ser declarado ni considerado como una contingencia, porque ahí ya no es la posibilidad de que algo ocurra, ahí más bien es algo que ya ocurrió. ¿Se fijaron la gran importancia? Todo esto no es una creencia, todo esto es derivado incluso del análisis al diccionario jurídico, el RAE. Ustedes lo van a poder ubicar ahí con toda precisión si lo buscan. De cualquier manera, la definición viene más adelante, pero fíjense la importancia de esto. Cuando el decreto, o mejor dicho, el acuerdo que publica la autoridad sanitaria en el diario oficial se pronuncia en cuanto a una emergencia, es que así tenía que ser. Hubiera sido inadecuado que decretaran contingencia, porque la contingencia propiamente ya no estábamos situados en una contingencia, ya teníamos múltiples infectados en el Estado mexicano, y de esa manera, conforme, a ver, ¿y en qué soportamos este criterio? Pues en las recomendaciones de la OMS, Organización Mundial de la Salud, incluso en el Reglamento Internacional Sanitario. Ahí viene todo eso, señores. Es claro entonces que el gobierno, cuando publica el acuerdo y dice estamos en emergencia, es lo correcto. Creo que le faltó explicarlo públicamente. ¿Quién no recuerda aquella declaración de Brad, el canciller? Dice, es que hicimos todo lo posible por encontrar la forma de darle la vuelta, digo, no dijo con esas palabras, pero lo voy a entender, a el término de contingencia. Pues es que ni siquiera tenías que hacer todo lo posible, es que está tan claro como el simple hecho de explicar, es que no puede ser una contingencia porque ya estamos fuera de esa fase, ya estamos en una fase de emergencia. Ese término tan, pues digámoslo así, tan polémico, que sacramentalmente algunos abogados laborales esperaban, muchos abogados decían, es que yo quiero una publicación de contingencia para poder dar efectos al artículo 42 bis y aplicar las consecuencias, a que se refiere, por supuesto, el 429, fracción cuarta, de cómo proceder en caso de contingencia. Pero como no tuve contingencia, pues no puedo proceder en esos términos, sino más bien en términos de una emergencia, pero la emergencia, señores, no está considerada en la legislación laboral. Entonces, sin ser especialistas en pandemias, porque no pretendo serlo, algunos dirán, ¿y a poco tú dominas el ambiente de las pandemias? Pues no domino ni siquiera el ambiente de lo fiscal, menos voy a dominar el ambiente de las pandemias. En realidad no me considero, digámoslo, alguien competente, pero al menos en la investigación, en el análisis, lo que les comento, pues precisamente de ahí lo he obtenido, de la Organización Mundial de la Salud, del Reglamento Internacional de Sanidad, y en eso soporto pues quizás lo que hoy estoy comentando. De ahí viene pues una serie de circunstancias que se dieron, como lo digo, publicaciones, y que se siguen dando, señores. El día 21 tenemos por ahí una publicación en el diario oficial acá en Coahuila, y se han tenido publicaciones en Veracruz y en muchos estados, Puebla mismos, para efectos de localidades incluso, que han sacado o han emitido publicaciones que van relacionadas con situaciones delicadas que plantearemos más adelante, pero que van en el orden pues de lo que ocurrió, y lo que ocurrió cronológicamente, independientemente del antecedente, que es lo que acabamos de ubicar, hay que estudiarlo. Miren, tenemos lo siguiente. Vean ustedes en pantalla. Diario Oficial de la Federación. 23 de marzo. El 23 de marzo tenemos una publicación del Consejo de Salubridad. Ok. Quiero que tengamos en cuenta una circunstancia que mencionaré. Esto lleva una secuencia, no me voy a extender en ese sentido, pero que tengo que mencionar. Fíjense bien. El 23 de marzo actúa el Consejo de Salubridad General. Okay. ¿Qué hace el Consejo de Salubridad General? Bueno, el 23 de marzo decreta o establece un acuerdo, Consejo de Salubridad, reconoce la epidemia como una enfermedad del virus, una enfermedad grave. Ok. Partiendo de ese acuerdo, de esa publicación,
que tenemos ahí pues muy clara. Déjenme decirles, antes de avanzar con todo lo demás, y reitero, lo voy a aclarar al final, que desde el punto de vista de la voz y sobre todo un análisis muy personal que soportaré con fundamento al final, el Consejo de Salubridad General adolece de personalidad jurídica propia. Una personalidad jurídica que no tiene, por defecto de ley, por defecto de procedimiento legislativo, lo voy a explicar, claro, de manera detallada, que desde mi punto de vista, desde un orden jurídico, señores, desde un orden jurídico, representaría que todo lo que se soporte en las actuaciones del Consejo de Salubridad, y vaya que hay muchas cosas que se están soportando o que son, digámoslo así, el fundamento para actuación de autoridades, sería ilegal. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo una inspección de Secretaría del Trabajo y me dice o me motiva relativo o en relación a el decreto de enfermedad grave y de los acuerdos del día 30 y de las medidas específicas del día 31 y del que prorroga, que es el del día 22, si mal no recuerdo, del martes pasado, y todo lo demás, hoy la inspección y te aplicamos el incumplimiento al 132, fracción 19 bis de la ley laboral, que es entonces, por supuesto, no seguir las medidas de seguridad y higiene. No seguiste las instrucciones del reglamento, perdón, las instrucciones del Consejo en el acuerdo que publica y que son de observancia obligada. Coincido en que son de observancia obligada, pero cuando estamos hablando de una autoridad que tiene una personalidad jurídica propia, adecuada, fundamentada, pero cuando no es así, pues entonces todo lo que de ahí derive pues tendría que ser nulo. Me estoy refiriendo a una inspección, me estoy refiriendo a una multa, a una consecuencia, a una clausura, con motivo, reitero, una motivación detallada de parte de las autoridades de aquellos acuerdos que emite o que ha emitido el Consejo de Salubridad General. Pero lo vamos a explicar de manera detallada. Primero vamos viendo qué ocurrió. Y vuelvo a recapitular. Se decreta como enfermedad grave, día 23 de marzo. Ahí está el primer acuerdo, reitero, emitido por el Consejo. ¿Qué más tenemos acá? Un siguiente acuerdo del día 24 de marzo. ¿Qué nos dice este acuerdo del día 24 de marzo? Medidas preventivas. 24 de marzo. Se establecen las medidas preventivas, pero fíjense cómo acá ya no lo emite el Consejo de Salubridad. Acá lo emite la Secretaría de Salud. Obviamente tiene facultades. ¿Qué nos dice este acuerdo? No, pues las medidas preventivas en general. ¿Ok? Entonces, vale la pena el análisis al acuerdo de fecha 24 para efectos de poder entender de manera muy clara pues realmente qué pretende este acuerdo de fecha 24. Miren. Es un acuerdo que llamó la atención en su artículo segundo del acuerdo, que señala, aquí esto es bien importante, señores, porque ha habido una gran confusión. Fíjense bien lo que dice el artículo segundo. Medidas preventivas que los sectores público, privado y social deberán poner en práctica, así como el artículo 25 constitucional. Se refiere pues, a la iniciativa privada, al sector público, al sector privado, al sector social. 3 rubros, digámoslo así, a quien le aplica. Tenemos pues en el inciso A, evitar la asistencia a centros de trabajo, espectáculos públicos y otros lugares concurridos a los mayores de 65 años o más. Ok. Fíjense bien el objeto en cuanto a este inciso, lo que pretende o lo que establece. Evitar la asistencia a centros de trabajo. ¿Esto qué? Pues fue el día 24. ¿Hasta cuándo? Hasta el día 17 de abril. Esa fecha ya pasó. El inciso B se refiere al 17 de abril, evitando pues la asistencia a espacios públicos y otros lugares concurridos, adultos mayores o más
dice, de 65 años o más, y grupos de personas con riesgo de desarrollar enfermedad grave. Y hace toda una especificación de algunas enfermedades, habla incluso de mujeres embarazadas o madres en periodo de lactancia con menores hasta 5 años, hace todo un desarrollo de quién. O que tengan algún padecimiento o tratamiento, dice aquí, farmacológico, que les genere supresión del sistema inmunológico. Ahí ya empezamos con una complejidad. Digo, bueno, yo no soy médico, yo no sé qué tratamiento genera la supresión del sistema inmunológico, y entonces el encargado de recursos humanos se da la labor de ubicar qué medicamentos en términos generales o qué enfermedades son aptas, o mejor dicho, concordantes con un medicamento que trae una supresión del sistema inmunológico. Fíjense, ya tenemos una problemática. Pues es que el otro está enfermo de algo y el otro de algo, y para empezar, yo no sé si las personas están enfermas o no. ¿Qué hicieron muchos de recursos humanos? Pidieron un manifiesto a su personal. Infórmame, un escrito simple, dime si tienes alguna enfermedad, y enlistan todo lo que aquí dice. O estás tomando un tratamiento o un medicamento que genere supresión del sistema inmunológico. Recuerden que las medidas preventivas de hoy serán las pruebas de la defensa del futuro, señores. Porque el día que ocurra algo, que alguien se enfermó y que pase el tiempo y que lo quiera asociar a un riesgo o enfermedad de trabajo, acuérdense que la ley laboral en el 519, si mal no recuerdo, establece 2 años. ¿Qué quiere decir? Que el que trabajó en marzo, que el que trabajó en abril, se va de la empresa, pasa 1 año, pasan 2, yo ya no me di cuenta, él probablemente tuvo una problemática del COVID y se llega a complicar o alguna circunstancia de no sé de qué orden, entonces él tiene 2 años para reclamar una especie de riesgo de trabajo o enfermedad de trabajo, que es un término, un concepto que claro que vamos a analizar. Porque por supuesto ustedes recuerdan pues que el seguro, ni lento ni perezoso, trata de sacar partido considerando que el COVID pues se puede considerar en un momento dado como una enfermedad profesional a través de un ST9. No hay cosa más absurda que eso, pero yo se los voy a explicar. ¿Qué quiere decir esto entonces? Recursos humanos, debiste de haber tenido un manifiesto donde el otro te informe por lo menos como un elemento de prueba por si algún día resulta algo. Lo importante entonces es de actuar previamente. Ahí está entonces el inciso A. Reitero, dice aquí, evitar asistencia, con todos los momentos causa, de manera, también dice, y a manera de permiso con goce de sueldo. Gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normativa vigente, indicada en el inciso C. Ahí tenemos entonces una situación interesante. Dice la autoridad sanitaria, estas personas, fíjense, ahí no está diciendo, en el acuerdo del día 24, no está diciendo que son o no actividades esenciales. Hay que distinguir, señores, hay que tener muy en cuenta cronológicamente todo lo que vamos diciendo. 23 se acuerda como enfermedad grave, 24 se acuerdan las medidas, pero realmente ahí no hablamos de actividades esenciales o no. El día 24 no, eso viene el día 31, todavía no llegamos a ese punto. El acuerdo del día 24 dice que hay que evitar la asistencia en centros de trabajo a las personas que ya dijimos, ya lo mencionamos, pero también dice, desde mi punto de vista, y puedo estar muy equivocado, quizá en mucho o en todo lo que digo, pero es mi criterio y lo tengo que manifestar como lo creo, sin miedo a equivocarme, porque muchos en ocasiones evitan el comentario porque no va a ser que no sea como yo lo creo. Yo tengo que decir lo que yo creo, independientemente que no esté en lo correcto. Recuerden que en esto todos somos nuevos. Dice aquí entonces el acuerdo del día 24, con goce de sueldo. Le dice al pagador, al patrón, si tienes una relación laboral, él no puede estar en centro de trabajo. Y lo mandas a su casa, o simplemente no lo admites, porque tampoco te puedes cerciorar que él está en su casa. No lo admites, no puede estar en un centro de trabajo, y le vas a pagar completo.
una autoridad sanitaria inmiscuyéndose en una actuación de orden laboral, para lo cual, en mi opinión, la autoridad sanitaria concreta y específicamente, la Secretaría de Salud, que es quien publica el acuerdo, no tiene competencia para inmiscuirse en términos de una cuestión, de un derecho particular, que sabemos que el derecho social del trabajo, pero me refiero a una área particular como es la del trabajo. ¿Qué tiene que estar diciendo la Secretaría de Salud? ¿Cómo actúe en términos de una relación laboral? Para todo, en todo caso sería la Secretaría del Trabajo o las disposiciones de orden laboral. Vean, ya empezamos con el desorden. O sea, esto está plagado de desorden, esta actuación y muchas. Entonces, creo que ahí hay un desatino de parte de las autoridades, pero fíjense bien, y viene la cuestión que les dije, práctica. ¿Qué vamos a hacer? Ok. En esta vida no todo es confronta. El sentido común, la cuestión práctica, creo que debe de prevalecer, y sobre todo en estos tiempos, señores. Porque si nos vamos a estar peleando por absolutamente todo, es invivible. ¿Qué resulta, pues? Bueno, algunas empresas conscientes, apoyando a su recurso humano, le dijeron, ¿sabes qué? Pues vete a tu casa, yo te apoyo con el salario para que no te afecte, lo que sea. Algunos otros dijeron, vete a tu casa, pero no te puedo apoyar con el salario completo, vamos a hacer un convenio particular, hablaremos de esos convenios más adelante, pero aquí en cuanto a lo que estamos refiriéndonos, que es esta etapa del día 24, algunos cuestionaron y dijeron, oye, Fer, es que ese convenio no es legítimo. No es legítimo porque ahí te está dando la instrucción de que le pagues completo. No pueden convenir un pago, una cantidad inferior con fundamento en el 33 y 34 laboral. Si el mandato es ilegítimo, desde mi punto de vista, pues no me puedo obligar a nada. No, pero es que sí te obligan porque ahí dicen, bueno, sí me obligan, pero estoy dispuesto a pelearlo. En un momento dado, creo que existe la oportunidad de que se reconozca tener la razón y de que esta disposición, pues, transgrede, por supuesto, un ámbito de competencia que para nada le corresponde. Algunos negociaron, algunos pagaron completo, obviamente es lo más certero, ¿sabes qué? Y lo más, en el caso está en esa posibilidad, lo más ecuánime, lo más lógico, lo más solidario, de pago completo, vete a tu casa, que al cabo que es un grupo reducido, porque de la base laboral de 1,000 empleados, 20 están en el supuesto, y pues hasta cierto punto es posible. Entonces, ahí el primer análisis, ahí la primer, digámoslo así, problemática con la que se encontraron algunas empresas, pero que obviamente no se compara con lo que nos esperaba con las siguientes actuaciones. Tenemos, pues, que dice aquí, suspender temporalmente actividades escolares también hasta el día 17. Ahí está. Y suspender temporalmente actividades del sector público, privado y demás, así como concentraciones físicas, tránsito, desplazamiento, hasta el día 19. En cuanto al entendido del inciso C, señores, pudiéramos concluir que incluso los mensajeros pues no pudieron operar realmente. Ese es el deber ser en términos de la disposición. El ser, pues sabemos que hubo gente en la calle, que hay gente en la calle haciendo labores, pero así lo establece en cuanto al inciso C. Suspender temporalmente actividades y todo lo demás, y ahí concluye el análisis en términos, digámoslo, concretos de este acuerdo. Muy interesante, muy, digámoslo así, polémico en cuanto a los puntos que les preciso, y por supuesto que no lo es todo. ¿Qué más tenemos? Tienen en pantalla la declaración de emergencia del día 30. El día 30 se publica, por supuesto, el acuerdo que establece una declaratoria como emergencia sanitaria. Es el día 30, por supuesto, y ese día 30 se declara como emergencia. Ahí viene toda una escalada de conflicto y de debate en cuanto a que debió de haber sido contingencia y no emergencia. Algunos argumentan todo eso. El deber ser o el ser, pues ya expliqué la introducción. Bien,
Tan sencillo como lo siguiente, señores.